Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Bendiciones, mis amados hermanos. En esta hermosa hora queremos agradecerle al Señor por darnos ese privilegio hermoso de poder no solo presentarnos delante del Señor, sino también delante de usted, que es la amada, que es por la cual el Señor Jesucristo dio su vida. Y eso verdaderamente es bastante impresionante, es maravilloso poder saber que a nosotros, los ministros, se nos dio el privilegio de poder atenderle a usted. Y quiero decirle con todo mi corazón que por la gracia del Señor lo hemos estado haciendo con todo nuestro corazón y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor venga. Entonces en esta hora yo quiero, después de este momento que le expliqué que estamos contentos, que sabemos que este es un día hermoso que el Señor creó y que es un día sábado en el cual pues también hemos estado congregándonos para poder recibir esa palabra que nos da vida y vida en abundancia. Y yo quisiera que oremos en esta hora y le digamos al Señor que pueda venir sobre nosotros esa gracia, esa misericordia, esa bondad que viene de parte de Él, en la cual nosotros anhelamos, deseamos que pueda venir una revelación gloriosa de parte del Señor, a tal punto que nosotros podamos, a través de la gracia, podamos comprender que lo que viene y lo que está pasando nos señala que lo único que nos puede mantener bajo protección es la gracia del Señor. Entonces yo le quiero hablar de la gracia, pero quiero que oremos, quiero que hagamos una oración, le supliquemos al Señor que sobre nosotros pueda venir esa unción maravillosa de revelación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti para decirte, Señor, gracias por la vida, gracias por todo lo que has hecho en nosotros, gracias por llamarnos en este tiempo hermoso, en este tiempo glorioso, para poder, Señor, trasladar tu palabra a tu amada, Señor. Hoy venimos, Padre, reconociendo tu autoridad, tu poder, tu gloria, tu gracia, tu bondad, todos los atributos que tú, Señor, en tu misericordia los has compartido con tus amados, con tu pueblo, con tus siervos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me vengo sometiendo bajo cobertura
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también bajo la autoridad apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, la cual hasta el día de hoy nos ha sostenido. Y podemos decir, Señor, que si no fuera por tu mano poderosa, no estaríamos de pie en este tiempo, Señor, tan difícil que nos tocó vivir, pero hermoso y precioso, porque tu palabra, Señor, se ha ido cumpliendo, lo cual dice, Señor, que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, sino que se cumplirá tal como tú lo has dicho. Entonces, Señor, en esta hora te ruego, te suplico que nos hables, que nos exhortes, que nos reprendas, pero que nos consueles también, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo, con tu palabra ministerial, pentagonal, Señor, la cual hasta hoy, Padre, hemos sido sustentados, pastoreados y reconciliados contigo, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy le quiero platicar acerca de la gracia de Dios, porque no podemos nosotros creer que vamos a poder estar de pie si no fuera la gracia del Señor. La gracia del Señor es la que ha venido de alguna manera. Si nosotros vamos a la Biblia dice que nosotros fuimos salvos por gracia, pero me llama la atención que desde Adán hasta acá, yo le puedo decir que lo que se ha venido manifestando de parte de Dios ha sido la gracia de Dios sobre una humanidad caída, sobre un pueblo, sobre naciones que se han alejado de Dios, pero que Dios ha estado con su amor, con su gracia, manifestando su misericordia. Entonces yo, en el nombre del Señor, le puedo decir que desde Adán a nuestros días, Dios ha estado manifestando su gracia maravillosa, y esa gracia que nos ha sido dada es la que hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan temible que nos ha tocado vivir, verdaderamente solo la gracia nos ha podido ayudar. Únicamente la gracia viene de Jesús y es el único que nos puede sostener. Me gustaría ver un verso que tengo acá, unos versos, porque la verdad hay varios versículos que nos van a llevar a ver cómo el Señor se ha manifestado de una manera gloriosa. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mire lo que dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. O sea, la gracia está en Cristo. Cristo es poder, Cristo es nuestro Salvador. La gracia está en Él. Tenemos que estar en Cristo. Lo voy a volver a leer. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y como hoy podemos decir que lo que el apóstol le dijo a Timoteo, nos lo está diciendo también a nosotros, para que nosotros podamos de alguna manera recibir esa fortaleza, que busquemos al Señor y que en Él vamos a encontrar gracia. En Él. Ahora la pregunta sería, ¿qué es gracia? Porque ese sería el punto. Me llama la atención. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Bueno, nosotros sabemos que gracia es un favor de Dios, o sea, un favor o un regalo que no merecíamos, un regalo inmerecido. No lo merecíamos. Nuestros hechos, nuestras actitudes nos habían descalificado de poder recibir salvación. Pero la Biblia dice que por gracia hemos sido salvados. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete, hermano, por favor. Este es un tiempo difícil, final. El Señor está a las puertas, pero lo único que te puede fortalecer es la gracia que está en Cristo. No te salgas de la cobertura de Jesús.
No te salgas de la cobertura de nuestro pastor de pastores, Jesús. Como dijo David, Jehová es mi pastor y nada me falta. Y Jehová es Jesús. Jesús es Dios. Uno es el Señor. Y esto es maravilloso. Entonces vuelvo a la carga. ¿Qué le dije que es gracia? Gracia es un favor, un regalo que no merecíamos. Pero también la gracia es el poder para fortalecernos, pero también la gracia es una arma poderosa para sojuzgar o sujetar el pecado que está alrededor nuestro y que en algunas veces está dentro de nosotros. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de los Salmos, cuando el salmista David hablaba que el pecado siempre estaba delante de él y que en medio de esa dimensión él decía: por favor, Señor, en tu gracia. No lo dice así, yo lo estoy parafraseando. Y él le decía: por favor, que tu Santo Espíritu no sea quitado de mí, sino que yo pueda ser renovado. Entonces es impresionante la manera en la que David sabía que había una gracia de parte del Señor. Vuelvo a la carga, yo le dije que la gracia viene desde Adán hasta nuestros días. O sea, la gracia de Dios siempre ha estado. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17. Dice: porque la gracia fue dada por medio de Moisés. Perdón, vuelvo a la carga, perdón. Porque la ley, me equivoqué acá. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Moisés vino la ley. ¿Y la ley qué era? Bueno, la ley pues era un medio por el cual el Señor nos iba a llevar a conocer el pecado y a decirnos que la ley nos guía a que nosotros podamos abrir nuestros ojos de que estamos mal y que y que somos culpables, pero que de repente, hermano, aparece Jesús, porque Moisés es un prototipo de Jesús. Moisés de alguna manera está llevándonos a una dimensión a la que nosotros podamos ver nuestra condición. Pero cuando el Señor comienza una obra, la comienza de una forma en la que Él viene y ejerce su justicia, y luego en la conclusión hace misericordia. Yo siempre le he dicho y le vuelvo a repetir con todo mi corazón: Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que cuando sacó a Adán y a Eva del huerto, los echó del huerto, pero no porque Él sea injusto, no porque Él sea malo, sino porque Él hizo justicia, porque les había dado mandamientos, les había dado instrucciones de cómo tenían que comportarse. Lamentablemente dejaron entrar a la serpiente, y la serpiente, usted sabe lo que hizo un desastre. Y entonces Dios en su justicia pues lo sacó del huerto. Pero una vez que lo sacó del huerto, les hizo misericordia y mató un cordero y les hizo vestiduras de pieles. Entonces vuelvo al punto: en su justicia los tiene que sacar, pero en su misericordia o en su gracia los cubre, los redime y les da esperanza y les da una bendición en la que Él estaría con ellos siempre. Entonces Juan 1:17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Vuelvo al punto: Moisés es figura de Cristo, pero en una dimensión en la que el Señor ha venido trabajando faceta por faceta a toda la humanidad, a toda la creación. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces vuelvo a la carga: Moisés, figura de Cristo, trajo una ley, pero Jesucristo ya en una dimensión nueva del nuevo pacto, entonces viene una gracia gloriosa que no la merecíamos, porque cuando vimos la ley nos descubrió y nos vio que estábamos en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y entonces no había nada que hacer más que esperar que un día el Padre, que Dios personalmente viniera en Jesucristo y nos hiciera misericordia y nos diera de su gracia y nos regalara la salvación que no merecíamos.
Sea maravilloso, hermano. Miremos, avancemos porque me estoy deteniendo demasiado acá. Pero mire Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos y dice que fuimos justificados gratuitamente. O sea, mire, no merecíamos o no éramos justos, mas ahora lo somos. Y cuando hablo de justicia, no me refiero que sea nuestra, sino que Dios en su misericordia, en su gracia, por su sangre, hoy nos ha hecho justos. Pero que la justicia no es nuestra. Vuelvo al punto, la justicia que nosotros tenemos viene de Dios, viene de Jesús, por su gracia, por medio de la redención, dice que es en Cristo Jesús. O sea, si no estamos en Cristo Jesús, no podemos ser llamados justos, tenemos que estar en Cristo. Segunda Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Ay, hermano, mire, qué maravillosa es la gracia de Dios, que el Señor se despojó de lo que era, se vino a esta tierra, vivió como nosotros, vivió entre nosotros. Y la palabra del Señor dice que murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos dio de su gracia, nos dio su propia vida. Eso es maravilloso. Y nos volvió ricos. Y cuando hablamos de riqueza no me refiero a cosas materiales, sino me refiero a que el Señor nos dio cosas espirituales, cosas valiosas, cosas que no perecen, que no pueden ser destruidas. La riqueza terrenal, el dinero, la fama, eso tiene un límite, eso tiene su caducación. Pero la gracia que viene de Dios, su misericordia, su amor, sus dones, el Espíritu Santo, su palabra es eterna. Vuelvo a la carga, el cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasa, se cumple. Y mayormente en este tiempo que estamos viviendo, los que hemos, con la ayuda de Dios, y volviendo al punto, por la gracia del Señor, los que hemos, o los que estamos, predicando y hemos permanecido, ha sido por su gracia. Por su gracia. El verso anterior decía, le decía Pablo a Timoteo: fortalécete en la gracia que está en Cristo. Hermano, fortalécete, fortalezcámonos en la gracia que está en Cristo. Si estamos en Cristo, ahí está la gracia. Y si está la gracia en Él y la tenemos, pues vamos a estar fuertes. La gracia también nos va a ayudar para poder derrotar al pecado, porque para eso sirve. Miremos aquí Romanos 6, versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está la diferencia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia nos sirve para derrotar el pecado. Que el Señor nos dé su gracia. Que la gracia que el Señor nos ha dado permanezca en nosotros. ¿Y cuál es la gracia? Jesucristo. Él es la gracia. Esa es la gracia que va a venir en su manifestación. Cuando Él venga, viene con esa gracia y viene a arrebatarnos. En el nombre del Señor. Gloria a Dios por ello. Es una bendición maravillosa. Quisiera que avancemos y miremos otro verso. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 5: aun cuando estabais muertos muertos en nuestros delitos, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Verso 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, no es de nosotros. Es un don que Dios nos dio. Gracia. ¿Qué es gracia? Dijimos. Un regalo. Aquí dice un don que Dios nos dio. Un regalo. Algo que no merecíamos. No éramos dignos. Pero nos hizo dignos por su amor, por su gracia. Aleluya. Por medio de Jesucristo. Entonces aquí a la luz de la palabra podemos ver nosotros qué maravillosa es la gracia del Señor. Y cómo el Señor ha venido trayendo la gracia en diferentes dimensiones o épocas, le podríamos llamar. En la época del Padre, en la época del Hijo y ahora en la época del Espíritu Santo. Es maravilloso. La verdad que podemos disfrutar este tiempo mientras hay gente que ahorita tiene tanto miedo. Yo te puedo decir que los que estamos en Jesús estamos fortalecidos en su gracia y no tenemos miedo. No tenemos miedo porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Y aún en medio de nuestros enemigos, Él nos prepara una mesa. Esta es una mesa donde estamos alimentándonos con la palabra de Dios, con esa palabra que viene de Él, de su mano poderosa, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una palabra de la cual nosotros podemos decir que hasta hoy nos ha sostenido. Perdón. Hasta hoy nos ha sostenido. Quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice: el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Esto era lo que le estaba diciendo hace un momento. Esto era lo que yo le estaba diciendo hace un momento, de cómo el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto, pero lo sacó de una manera justa, porque ya se les había dicho a ellos que ellos podían comer de todos los árboles, de todos los frutos que habían ahí, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces el Señor fue específico y les dijo: el día que coman de él van a morir. Y muerte significa separación. O sea, en el huerto el Señor estaba con ellos. El Señor llegaba y platicaba con ellos, pero el día que comieran de ese fruto, entonces a partir de ahí serían sacados de ese lugar que en alguna manera es figura de la presencia misma de Dios, porque el estar en el Señor es como estar en un huerto. Nada, diría David, vuelvo al punto: Jehová es mi pastor y nada me falta. Pero el día que ellos traspasaron ese límite, entonces tuvieron que ser sacados. Los sacó porque ya había hablado con ellos y ellos transgredieron la palabra de él. Pero cuando los saca del huerto, entonces hace esto: les hace misericordia, les da de su gracia. Ya no merecían, ya habían fallado, pero la gracia de él se manifiesta. Y entonces dice que les hace vestiduras de pieles de animales y los cubrió y los vistió, porque el diablo los había desnudado. Qué importante la cobertura. Qué importante es que nosotros podamos hoy comprender que una de las formas en que el Señor se ha manifestado en su gracia es poniendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sobre nosotros,
para que nos puedan guiar, para que nos puedan decir cuándo hacer algo y cuándo no, como lo que hacían los de la tribu de Isaacar, que sabían en qué momento salir a la guerra y en qué momento no. Y este es un tiempo en el que nosotros necesitamos ser pastoreados, necesitamos rendir nuestra voluntad al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero también rendirnos a los pies de un ministro apostólico genuino que venga de parte de Dios. Entonces aquí el Señor vemos que extendió su gracia y los cubrió. Éxodo 12:3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle: en el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia por cada casa. Aquí lo que podemos ver es lo mismo, porque el Señor estaba a punto de sacar a Israel de Egipto para poder trasladarlo a una tierra prometida, pero para ello tenían que matar un cordero, para ello tenían que sujetarse a lo que el Señor había establecido, porque a través de la sangre de ese cordero ellos iban a poder cubrir sus puertas, sus dinteles. Hoy en este tiempo eso es lo que necesitamos hacer: aprovechar la gracia, fortalecernos en ella, pero también llevar a cabo la instrucción, ejecutar, sujetarnos a lo que los ministros que el Señor estableció. Vuelvo al punto, perdona que te esté repitiendo lo apostólico, ministerial, profético, evangelístico, pastoral y maestral, pero es que no te puedo decir una cosa sin poner en claro que esto viene a través de la mano poderosa de Dios. Dios aquí está delegando a Moisés, ahí está Aarón, ahí está María, ahí hay gente que Dios delegó para poder guiar a Israel, para poder sacarlo de Egipto, pasarlo por el mar, por el desierto, hasta meterlo a la tierra prometida. Tú no te puedes meter solo. Hay de aquellos que no reconozcan la gracia que ha sido dada a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de Dios a través de estos ministros. Todo viene de Dios. Entonces aquí el Señor le habla a Moisés y le dice: decirle al pueblo que tienen que matar un cordero. Y yo lo que te puedo decir es que aquí estamos hablando de la época del Padre, y te puedo decir que esta es la gracia que viene del Padre, porque hay gracia del Padre, gracia del Hijo, gracia del Espíritu Santo, porque 3 épocas han habido, pero Dios, es el mismo, pero que se ha manifestado en diferentes dimensiones. Sabemos que de Génesis a Malaquías fue un periodo de tiempo en el que el Padre estuvo trabajando con Israel, pero luego vemos que viene Mateo a Juan. Entonces esa es una época de Jesús, el Hijo del Hijo, en la que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros que andábamos en sombra de muerte, dice la Biblia, vimos gran luz y nos dieron el derecho de ser hijos por gracia. Vuelvo a la carga, no estoy involucrando otra cosa más que no sea la gracia de Dios. El hecho de que alguien venga y se le revele que necesita un apóstol sobre su cabeza, solo la gracia lo puede guiar ahí. Solo la gracia. Ahí vuelvo al punto: desde Adán a Moisés, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Desde Adán hasta nuestros días, la gracia de Dios. Entonces aquí nosotros lo que podemos ver es que para ese tiempo, de Adán a Moisés, no había una ley como la que ya mencionamos, que vino después de que Israel fue sacado de Egipto. Entonces el Señor trajo una ley escrita sobre este pueblo, pero lo único que podía hacer era señalarles el pecado. Anteriormente era a conciencia. Ahora nosotros vemos que aquí van a sacrificar un cordero por casa, por familia, y a partir de ahí viene una dimensión en la que ya la sangre de un cordero va a cubrir el pecado, pero también va a cubrir esa casa de que la maldad o el espíritu de muerte o el destructor o cualquier potestad no tenga poder sobre el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la cobertura de su sangre preciosa, de su gracia, de sus ministros
Y eso es maravilloso. Te vuelvo al punto. Todo es por gracia. ¿Y gracia qué es? Ya te dije. Es un regalo que no merecíamos. Jesús es la gracia encarnada. Jesús, y por eso es que el apóstol Pedro dice que ahorita en este tiempo lo que tenemos que hacer es esperar en esa gracia que se va a manifestar en la venida del Señor Jesús. Jesús mismo, vuelvo al punto, Jesús es la gracia, Jesús es nuestro Salvador. No merecíamos ser salvos, pero el Padre vino y dijo, aquí está, les voy a dar de lo mejor que tengo, y nos dio su gracia, Jesús, y nos dio salvación. Entonces derramó su sangre en la cruz del Calvario y por su gracia hoy tenemos la vida. Y te puedo decir que todo lo que ha venido sucediendo a nuestro alrededor no ha llegado a nuestras vidas por su gracia. Y si en su gracia está que de alguna manera pudiera venir esta situación, pues si vivimos, dice el apóstol Pablo, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que somos propiedad de Dios, pues. En la gracia de Dios, tú vienes a ser propiedad de Dios. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Su sangre nos redimió de todos los pecados que pudimos haber cometido. Miremos otro verso. Miremos lo que dice este versículo. Génesis 3:21. El Señor Dios hizo, este ya lo habíamos visto, lo voy a volver a leer. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Génesis 6:8. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Mira qué cardíaco. ¿Qué tenía el Señor? Un buen concepto. ¿Cuál era el concepto que tenía? Noé era perfecto en su generación. Noé no se había mezclado con ninguna entidad. En el tiempo de Noé se cometieron cosas horrendas, espantosas, que yo te podría decir que ahorita rebasamos el tiempo de Noé. Decía nuestro apóstol un día de estos, y él decía, ¿por qué no nos trajeron a vivir en los años 50? Si en los años 50, ¿dónde se mencionaba que un hombre con otro hombre se iban a casar? No pasó por la mente de nadie. Pero en los días de Noé, esa situación ya estaba. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Para este tiempo ya estamos en los días de Noé, de Lot, de Elías. Pero que su gracia se nos ha sido entregada a través de Jesucristo, nuestro amado. Y entonces es la única manera en la que nosotros podemos ser preservados por la gracia del Señor. Me llama la atención porque dice aquí que Dios tenía un buen concepto de Noé. ¿Cuál será el concepto que Dios tiene de nosotros? ¿Será que Dios tiene un buen concepto de nosotros? Por supuesto, si hemos recibido a su Hijo, si hemos recibido el sacrificio del Señor, tiene un buen concepto. Porque cuando nos ve, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. Y cuando ve a su Hijo, que es perfecto, entonces es similar lo que pasó con Noé. Noé halló gracia, era perfecto en su generación. Entonces nosotros en nuestra genética somos perfectos por la sangre del Cordero. Tenemos el ADN de Él. Entonces nos han dado su gracia. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue, comió algo y se sintió mejor. Nosotros sabemos cuál era el problema de Ana. Ana estaba amargada. Pero cuando Ana decide ir al templo, someterse, derramar su alma, entonces viene la gracia del Señor, reposa sobre ella, regresa a su casa en paz, con bendición, y el Señor le regala un hijo. Eso es maravilloso.
Hermano, que la gracia de Dios esté en tu vida y que tú puedas estar dando, aunque sea perseverancia, así virtual, aunque sea que te esté dando responsabilidad para poder congregarte, que puedas estar viviendo para Él, por su gracia, aprovechando esa gracia maravillosa, la cual es la única que nos puede llevar a sobrevivir. Avancemos, avancemos. Entonces, Adán y Eva les dieron gracia, les pusieron ropa, los vistieron para que fueran justificados. La sangre los limpió, los vistió. Ya no estaban desnudos. La desnudez es sinónimo de vergüenza. Noé y su familia fueron guardados del juicio porque hallaron gracia. Ana pudo haber sido sanada de la amargura de espíritu que tenía. Fue sanada cuando la gracia de Dios vino sobre ella. Avancemos. Avancemos porque el tiempo sí ya me está carrereando acá. Hebreos 10:29 dice: ¿qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor, por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios o la gracia de Dios. Hermano, qué cardíaco que hay gente que está rechazando la gracia, que está rechazando al Señor. Mucha gente lo está haciendo. Están rechazando a Jesús. Vuelvo a la carga. Jesús es la gracia que el Padre nos dio, que nos trajo salvación, el regalo que el Señor nos dio. Y hay gente que lo está rechazando. Estás viviendo en este tiempo tan difícil y estás vivo y no te ha llegado un virus o no te ha pasado nada. Créeme que lo que el Señor está haciendo es que te está bendiciendo, te está cubriendo, pero por favor, recíbelo en tu corazón. Aprovecha la oportunidad que tienes. No, pero lo que la gente está haciendo es que se acomodó y no están agradecidos porque el Señor todavía en su gracia les ha dado la vida y les ha dado salud y les ha dado un trabajo y los ha bendecido. Aquí tenemos a este personaje, el apóstol Pablo, hablando de cómo hay gente que está rechazando. Te voy a poner un ejemplo así muy claro. Está en Génesis, cuando la Biblia dice que Caín había matado a su hermano. Y entonces el Señor en su gracia no lo juzga, sino que en su gracia le dice: ¿dónde está tu hermano? O sea, lo que le están dando es una oportunidad. ¿Qué es la gracia? Es una oportunidad para que confieses, es una oportunidad para que te conviertas, es una oportunidad para que te salves, es una oportunidad para que tú reconozcas tu condición. Entonces le preguntan a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice él? Yo no soy guardián de él. ¿Qué hizo ahí? Rechazó la oportunidad, rechazó la gracia que le estaban dando. Hubiera abrazado esa gracia y hubiera dicho: Señor, pues me confieso, sentí un ataque y entré en ira o en envidia, cualquiera que haya sido la circunstancia o lo que él haya sentido, lo hubiera manifestado. Hoy es un tiempo para poder decirle al Señor: Padre, por favor, ayúdame, porque en esta pandemia yo te he fallado, pero yo puedo ver que tu gracia me ha guardado, me ha preservado. Te pido perdón. Busca la ayuda, busca un ministro, llama. Yo creo que ahí en las predicaciones, ahí te ponen, creo, el número donde tú te puedes comunicar y puedes buscar una ayuda. Nadie te va a juzgar, no te vamos a juzgar. La gracia de Dios no juzga. Lo que juzgaba era la ley, pero la gracia te da salvación. La gracia es un regalo que no mereces, pero te lo dan. Es la oportunidad que el Señor te da. Eso
Es lo que hemos venido platicando. Pero qué tremendo que hay gente que viene y rechazan, descalifican al Señor Jesús. Miremos otro versículo por el tiempo. Génesis 4:7. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Entonces, aquí le está hablando el Señor a Caín. Porque todo aquel que hace el bien le dice: si tú hicieras lo bueno, yo te recibo, yo te perdono. Pero me doy cuenta que el pecado te está atacando. Tú lo deberías de dominar. Pero ¿cómo se puede dominar el pecado? Solo con la gracia del Señor. ¿Pero qué había hecho él? Ya lo había rechazado. O sea, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, que es la gracia del Padre en nosotros, no vamos a poder contra el pecado y contra todo lo que está pasando y contra todo lo que viene, porque vienen cosas peores. No estamos metiéndote miedo o amenazándote, no, Dios nos libre. Lo que sí te estamos diciendo es que la situación va para peor. Pero lo que sí te puedo decir con garantía es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Te lo aseguro, te lo confirmo por la palabra del Señor. Porque aquí le está diciendo el Señor: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Porque ese es el vengador. Cuando cuando en ese momento que Caín rechaza al Señor, pues es obvio que él pertenece al pecado, a otra potestad, porque esa sería la otra potestad. Pero volviendo al punto, miremos el capítulo 4, pero versículo 9. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Imagínate. Y hablando de esto, tenemos que cuidarnos unos con otros. Porque si tú sabes que tu hermano en esta pandemia cayó, no lo juzgues. Mejor busquémoslo. Y con la gracia que Dios nos ha dado, hay que redimirlo. Porque no sabemos cuándo se va a abrir esto. No sabemos cuándo se va a abrir. Por lo menos nosotros, pues nosotros no podemos abrir por nuestra propia cuenta, aunque ya el gobierno haya dicho, y por lo que me doy cuenta no se ha abierto totalmente. Pero mientras esté lo virtual, mientras tengamos la oportunidad de predicarte, pero cuando tú tengas la oportunidad de ir con tu hermano, dile: hermano, por favor, levántate, el Señor viene pronto. Si estás esperando que abran la iglesia, y si el Señor viene antes, no, hay que ponernos a cuentas. Hay que aprovechar esa gracia. Entonces vuelvo a la carga. ¿Para qué sirve la gracia? Pues la gracia ya dijimos que sirve para vencer. ¿Qué hizo Noé? Derrotó el pecado porque halló gracia. Caín no pudo porque la rechazó. Entonces aquí en el nombre del Señor, la gracia tenía de alguna manera que ministrar a Caín para que Caín confesara lo que había hecho. Mira, hermano, la gracia que el Señor nos ha dado nos va a servir para poder tener la capacidad de reconocer nuestra condición y poder confesarla delante de Dios por medio de un ministro. Entonces, yo te digo en el nombre del Señor, recibe a Cristo en tu corazón. Y si ya lo tienes en tu corazón, no te apartes. Él es la gracia, Él es el poder para derrotar al pecado, para confesar, desenmascarar al enemigo, pero también para traer una sanidad sobre tu vida. No importa lo que estés pasando, si hay amargura, si se has sentido mal con todo lo que ha venido pasando y te has amargado por alguna razón, yo te digo en el nombre del Señor, vuélvete a Él. Aprovecha la oportunidad que es la gracia de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. Te lo voy a leer hasta el verso 16 y dice de la siguiente manera:
Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. O sea, el hecho de vivir en paz con todo el mundo, con las personas, no me refiero que ahí mismo ya te da la respuesta que dice que nos alejemos del pecado. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, cuando dice que hay que estar a cuenta, se refiere a que aunque una persona no sea cristiana, pero si tienes un problema él tiene un problema contra ti, entonces ir y ponerse a cuentas. Eso no significa que tú te vas a hacer uno con él en el pecado. Vuelvo a la carga, lo voy a leer mejor porque yo solo me estoy interrumpiendo. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Verso 15. Tengan cuidado de que ninguna de ustedes pierda el favor, aquí es la gracia de Dios, ni sea como mala hierba, dice, pues esto los puede perjudicar a todos. Verso 16. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Miren qué tremendo eso, hermano. ¿Cuánta gente ya se contaminó sexualmente? Dejaron a su pareja. Ya le fueron infiel a su pareja en este tiempo. O sea, han pasado una gran cantidad de cosas de las que la Biblia, hermano, ahí está y nos está diciendo: vamos a vivir en este mundo, pero vamos a estar libres de pecado. Por lo menos viviendo bajo la gracia del Señor, en la que si nos alcanzara, pues venir delante del Señor y confesar, porque para eso es la gracia. Y mayormente el tiempo que estamos viviendo. O sea que la gracia de alguna manera ha venido trabajando en todas las épocas. Quizás en algunas épocas trabajó externamente por medio, ya vimos que fue por medio de la ley que nosotros conocimos el pecado, pero que la gracia fue dada por Jesús. Entonces hay una gracia externa y hay una gracia interna. La gracia que hoy el Señor nos ha dado es interna, es interna. La verdad que aprovechémosla. Estoy a punto de finalizar porque va a ser imposible que podamos concluir. Entonces me gustaría que el día de mañana, domingo, podamos platicar la otra parte, porque estoy muy corto aquí, el tiempo ya casi se me fue. Solo vamos a ver otros versos más y vamos a ir parando acá. Entonces, volviendo otra vez al punto, estamos en la era de la gracia. Miremos unos versos. Ya dijimos que la gracia es Jesús, la gracia encarnada. Miremos unos versos. Lucas capítulo 24, verso 44, y lo vamos a ver hasta el verso 49. Son varios versos. Dios mío, que el Señor me auxilie. Luego les dijo: esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y los salmos deben cumplirse. Verso 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Verso 46. Y les dijo: esto es lo que está escrito: el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. 47, versículo 47. Ustedes fueron testigos de todo esto. Y vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Mire qué cardíaco, hermano, el mensaje que le dieron a los de que iban camino de Emaús. Díganle que cambien su manera de pensar y de vivir. Si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncienlo en mi nombre en todas las naciones. Verso 48. Ustedes fueron testigos de todo esto. Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anunciándoles
en mi nombre a todas las naciones. 49. Ahora les enviaré, dice, lo que mi Padre les ha prometido. Pero quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido ese poder del cielo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la época estamos en el periodo de la gracia. Con el Espíritu Santo venía esa gracia gloriosa, con la misma que había venido Jesús y la misma que el Padre había estado trabajando a Israel. Entonces la gracia en este tiempo nos ha sostenido. Miremos otro verso para avanzar. Juan 1:14, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y de verdad. En otra versión diría, lleno de gracia, de amor y de verdad. Vino su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Mire, hermano, qué maravilloso cómo vino esa gracia gloriosa. ¿Y quiénes fueron los que hallaron esa gracia? ¿O quiénes son los que se encuentran con la gracia? La Biblia dice que son aquellos que leen la Biblia, aquellos que esperan las promesas, aquellos que aman la venida del Señor. Esos van a permanecer en la gracia. Aquellos que por medio de los 5 ministerios se meten para buscar la misma presencia de Dios, a esos se les va a manifestar esa gracia gloriosa. La Biblia dice que a María concibió por gracia, la gracia dentro de su vientre. La gracia es Jesús. Era la gracia que estaba prometida en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que María halló gracia delante del Señor. Avancemos, les leo este y otro y aquí paramos. Isaías 7:14. Por tanto el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. ¿Sabe que Emmanuel significa Dios con nosotros? El Señor está con nosotros. Su gracia está contigo, está conmigo, está con nosotros. Abrázala, mantente con ella. Para este tiempo tan difícil y todo el tiempo que hemos vivido, ha sido difícil, pero hoy más que nunca es más difícil. Entonces en la Biblia nosotros podemos encontrar personajes que estuvieron en algún momento esperando la promesa de esa gracia maravillosa. Aquí hay una profecía. Por tanto el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamarán Emmanuel. Aquí está hablando del nacimiento de Jesús. Lucas 1:30, el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios está contigo. Dios está contento contigo. Le dijeron a María, y yo te puedo decir hoy, Dios está contento contigo, porque te has congregado, porque aún en medio de todo lo que ha pasado, has guardado su palabra. Él te va a guardar. Y las promesas que hay para tu vida, para tu familia, para tus hijos, ahí se van a cumplir, se están cumpliendo. Entonces hay personajes como María, como Ana, como Simeón, que estaban esperando esas promesas. Ahí estábamos viendo anterior que el Señor les dice, quédense en Jerusalén, porque ahí les voy a mandar la gracia, les voy a mandar el Espíritu Santo. Y no se quedaron ahí en el aposento alto. Usted lo sabe, Hechos 2:1. Le voy a leer algunos versos acá aquí finalizo. Aquí voy a finalizar. Solo le voy a leer 2 versículos más y lo voy a cumplir. Lucas 2:25. Lucas 2:25 dice, había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer. Qué cardíaco, hermano. Verso 25 del capítulo 2 de Lucas habla cómo era la vida de este personaje. Dice que él
Simeón dice que él dedicaba su vida a Dios. Hermanos, este tiempo y todo el tiempo, desde que el Señor nos llamó, es para dedicar nuestra vida a Él. Porque si nosotros dedicamos nuestra vida en Él y estamos amando su venida y estamos esperando, hermano, esa gracia nos va a fortalecer, esa gracia nos va a llevar a derrotar al pecado, a derrotar la maldad. Hoy en el nombre del Señor te digo, el Espíritu Santo está aquí. Te leo este verso y equiparamos. Juan 20, 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O decir, reciban la gracia. Entonces hoy en el nombre del Señor, yo quiero hacer una oración. Quiero orar y quiero decirte en el nombre del Señor: no te apartes de Él, no nos apartemos. Hoy en este tiempo nosotros tenemos que fortalecernos en esa gracia maravillosa que nos puede auxiliar, como pudo haber auxiliado a Noé, así como auxilió a Adán, a Eva, aun cuando el pecado los había alcanzado. Esa gracia llegó y fueron vestidos y fueron redimidos. Hoy en el nombre del Señor yo vengo a declarar que sobre tu vida está la gracia de Dios. Ahí donde estás, hagamos una oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y démosle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias por este día, Señor, sábado, en el cual, Padre, tú te has manifestado a nosotros de una manera gloriosa. Tu palabra, tu gracia, tu amor, tu bondad ha venido a nosotros, Señor, para bendecirnos, para consolarnos, para sustentarnos, para pastorearnos, sostenernos hasta tu venida gloriosa. Oh, papito, yo te vengo suplicando por tu pueblo, por tu amada, por tus hijos, que también, Padre, son partícipes de la gracia gloriosa. Ayúdanos, Señor, para que con tu gracia podamos derrotar, desenmascarar, denunciar al enemigo y desenmascarar toda obra de tiniebla. Hoy en el nombre poderoso de Jesús venimos declarando bendición sobre tu pueblo. Yo vengo suplicándote, Señor, que si en algún momento, Padre, algún hermano, alguna ovejita ha sido alcanzada por el pecado, Señor, yo te pido que la gracia tuya venga sobre él y le dé la capacidad de confesar para derrotar al pecado. Y no como Caín, Señor, que rechazó esa gracia, esa oportunidad de poder confesar lo que había hecho. Hoy en el nombre de Jesús te ruego que la palabra que ha salido de tu boca no regrese vacía, sino que haga la obra por la cual tú, Señor, la has enviado. O en el nombre de Jesús, papito, por favor, que al igual que Samuel podamos retener la palabra y no dejarla caer en tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Maravilloso y precioso y digno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice tu obra, bendice a tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús, sella y sella a tu pueblo también, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sella con esta palabra a tu pueblo y que sea propiedad tuya y que la gracia esté con ellos. Jesucristo mismo, en sus vidas, en sus corazones, en su familia, en sus hijos, en su entrar, en su salir, que sean benditos en todas las áreas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, el Señor esté con ustedes, la gracia del Señor esté con ustedes y todas las bendiciones que Dios ha decretado a su favor. El Señor les bendiga y mañana, si Dios lo permite, estaremos hablándoles nuevamente de este tema glorioso. Bendiciones, mis amados.